4 minutos han pasado de la hora 15, sigue habiendo unos 31 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires y nosotros y nosotras vamos a continuar con Estación Central. Si te querés comunicar, 11 3688 2209 3688 2209, el teléfono de Radio Sur, que la podés escuchar por la página web de la emisora, radiosur.org.ar, o te metés en TuneIn si lo tenés cargado en el teléfono, o también en Radio Cut y podés escuchar por ahí este y otros programas de la propuesta integral de Radio Sur. Vamos a seguir hablando sobre el gobierno nacional, sobre estos intentos múltiples de ocultar la realidad, y entre esos intentos está este de suprimir por completo la protesta social. Y para esto le damos la bienvenida por segunda vez en el programa a Pablo Kleiman, director del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma Capital. Pablo, ¿cómo estás? Bien, dentro de lo que se puede estar bien en este contexto. Claro, es la convención en la que todos caemos. Bien, todo bien. Vos, bien, todo bien, bárbaro. Pero la realidad es que estamos viviendo un momento, si no de zozobra, pero sí complejo, y que tiene como un horizonte medio oscuro, toda vez que el gobierno salió ya la semana pasada a reprimir una protesta antes siquiera de que comenzara, de que se diera el horario en el cual todos los flyers de todas las organizaciones, de las hinchadas, de las centrales y demás, dijeran que empezaba. Estábamos todos citados a las 5, pero a eso de las 3:30, 4, ya empezaron a volar los primeros gases. Sí, la verdad que es muy preocupante en muchos aspectos la cuestión, porque... A ver, no hace falta decir lo que se está viviendo hoy, en el cual desde los altoparlantes y desde las pantallas de los trenes meten miedo diciendo a la gente que va a ser reprimida. Uh-huh. Pero la semana pasada supuestamente la represión venía porque había barra bravas que iban a ir a la marcha. Sí. Lo cual en principio, tiraron un montón de nombres y fotos que no coincidían, que no eran, pero yo creo que siempre nos llevan un terreno en el cual hay que explicar cosas absurdas, porque nadie va a defender un barra brava, pero no hay ninguna prohibición legal de que alguien que incluso sea barra brava pueda ir a una movilización. Pero además no hay ninguna foto, no hay ninguna filmación, y eso que tienen cámaras de sobra, en el cual se vea algún incidente antes de que la propia policía reprima. Uh-huh. Yo creo que esto no es casual, en el sentido que también les sobran servicios de inteligencia para que tiren 2 piedras Pero lo que quieren mostrar justamente, porque lo que quieren es meter miedo, es que no hay ni siquiera que buscar una excusa para la represión. De hecho, el miércoles pasado iba a haber barra brava, suponemos, ¿no? Hoy no se sabe por qué están haciendo esto. Y el miércoles pasado se congregaron hinchas de clubes porque hacía un mes que le estaban pegando a los jubilados todos los miércoles. Entonces el miércoles pasado iba a haber barra bravas. Y los otros 4 miércoles, ¿qué pasó? Que los cagaron a palos a los jubilados. Y entonces el gobierno, cada vez que hay una movilización, porque creo que hay que reflexionar sobre esto, empieza con lo del delito de sedición, que fue lo mismo que les imputó a los de la ley Bases, que estuvieron presos un montón de tiempo. Junto con resistencia a la autoridad. Claro, pero resistencia a la autoridad no es tan grave como la sedición. No, claro. Yo no me quiero poner técnico, pero quiero leer solamente estos 2 artículos del Código Penal que tienen que ver con la sedición, que el artículo 229 dice: será reprimido con prisión de unos 6 años los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la constitución local, deponer a alguno de los poderes públicos de una provincia, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de la facultad legal. Todo esto no se encuadra nunca en una protesta, no hay forma de encuadrarlo. Y más claro queda todavía cuando en el artículo siguiente, el 231, dice: luego que se manifestare la rebelión o sedición, la autoridad nacional más próxima intimará hasta 2 veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan o retiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo necesario para ello. Si los sublevados no se retiraran inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la fuerza para disolverlos. Pero está claro, con lo que habla, que está hablando de grupos armados, cosa que, más allá de las declaraciones de la ministra, no se vieron, no hay detenidos con armas, o al menos no aportaron las pruebas. Lo que sí se vio fue a un gendarme
tirando un arma al piso. Sí. Lo que sí se vio fue a un gendarme disparándole directamente a Pablo Grillo. Lo que sí se vio es a un gendarme rompiéndole la cabeza a una jubilada de 87 años. Y ante eso no hay ni una mímica de la democracia, en el sentido que la ministra no dice, bueno, vamos a abrir un sumario interno aunque no se abra, sino que dice, Claro. eso no está pasando aunque le muestren las filmaciones. Y peor aún, dice, Pablo Grillo era un militante kirchnerista empleado de la Municipalidad de Lanús. Lo cual no solo no es cierto, pero volvemos a lo de los barras. Si fuera cierto, ¿desde cuándo en este país no se puede ser opositor a un gobierno o participar de una marcha por ser opositor? Obviamente que todos los que participan de la marcha van a ser opositores al gobierno. Ahora, eso en sí mismo no es un delito, pero lo que decía que reflexionemos es, vengo pensando muchas cosas estos días, porque hay que pensar cuál es la matriz ideológica de este gobierno. Este gobierno asumió y en la ley bases lo que se establecía era que se prohibía cualquier reunión de 3 o más personas en la calle. Y que para reunirse 3 o más personas tenían que pedir una autorización al Ministerio de Seguridad e informar los motivos de la reunión. 3 personas, estamos hablando, vos te juntabas un café con 2 amigos, le tenías que informar al Ministerio de Seguridad cuánto iba a durar, de qué iban a hablar, y el Ministerio de Seguridad incluso podía o bien autorizarla, o bien o denegarla, no, o hacerle modificaciones. Y decía que las penas iban a ser, que además eran todas aumentadas para que sean privativas de la libertad, más de 3 años de cumplimiento. Decía que las penas también eran para los coordinadores, organizadores de la marcha. ¿Y a quiénes definía como coordinadores, organizadores? A todo aquel que convoque a la marcha públicamente. O sea, cualquier persona que en sus redes diga el flyer, listo. Hay que ir, es coordinador, entonces se le caía más. Es el mismo gobierno que en esa ley decía que había que cobrarle el precio de los operativos a las organizaciones sociales. Es el mismo gobierno que gobierna por decreto, saca el DNU 70/23 cuando el Congreso está en funciones. No quieren esto ni hacer la mímica de la democracia. Ahora nombraron jueces de la Corte por decreto y aprueban el acuerdo del FMI por decreto. Y saltan tanto Caputo como Francos a decir que eso lo hacen porque no tenían los votos en el Senado. Más claro, échale agua. Más claro, échale agua, pero es lo que digo, hay que buscar ahí la matriz ideológica que incluso en esa misma ley bases. El gobierno pretendía que el poder delegue las facultades legislativas. No sé si se acuerdan que le delegaron un montón, pero eran muchas más. Eran todas las áreas, previsional, laboral, todas las que te quieras imaginar, tributar, todas, y eran por un lazo de 2 años, prorrogable otros 2 años, con lo cual todo el mandato. ¿Qué quiere decir todo esto? Que ellos y prorrogables si el presidente decidía que necesitaba esos otros 2 años extra. Entonces, lo que quiero decir es que si el presidente pudiera gobernar con su hermana y su perro muerto, lo haría. Esa es la idea del gobierno. Y la idea de la ministra de Seguridad es que cualquiera que vaya a una marcha es opositor y por tanto enemigo, porque la justificación para el disparo de Grillo fue que era kirchnerista y era militante y opositor. Con lo cual, lo que está diciendo es, a esos se les puede disparar a la cabeza a matar. Y ante eso, los otros poderes también son responsables, porque ni los fiscales ni los jueces abren investigaciones de oficio. Además de por estos dichos, todos vimos lo que pasó con el móvil de Cadena 3 el otro día, además del policía. El año pasado que dieron vuelta, el auto que dieron vuelta fue el de Cadena 3, claro. También de un colega que conocemos. Esta vez dieron vuelta un patrullero que dejaron servido también. Pero están las imágenes de todos los que hacen eso y no hay nunca una actuación. El poder legislativo, por otro lado, no solo termina convalidando todo, sino que asistimos a un espectáculo lamentable en el cual legisladores que firman un proyecto de ley terminan votando en contra de su propio proyecto, legisladores que cambian el voto último momento y los agarran con valijas de dólares yendo a Paraguay, legisladores que cambian el voto último momento y los nombran embajadores, y tenemos una conjunción entre el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, de podredumbre, de mímica de la democracia, y entonces ahí también entra en juego para mí una cuestión de que cuánto valor se le da a la democracia y cuánto valor le termina dando a la sociedad, porque cuando volvimos a la democracia
Alfonsín dijo que con la democracia se come, se cura y se educa, y 40 años después ni se come, ni se cura, ni se educa. Entonces es válida la pregunta de ¿para qué sirve? Sí. Más allá, obviamente, ¿no? Que entendemos para qué sirve, pero digo, esta... Sí, pero la pone en cuestión. Claro. La pone en cuestión. Mismo esta postura de un Senado, como decías vos, que o está arreglado o está como espectador porque no puede hacer nada, porque no se juntan los votos, porque la rosca y demás, también debilita a la propia institución y la ciudadanía puede terminar diciendo, y bueno, está bien, Javo, cerrá el Congreso, si para qué lo queremos, Claro. son todo narcos, de los malos, cerralo, total. ¿Qué opinás, Pablo? También quiero poner en la mesa a esta jueza que soltó a estos militantes que habían sido detenidos y que Patricia Bullrich ahora también la emprende contra ella como, o sea, como por no amoldarse, por no avenirse a lo que ella dicta, que en realidad parece ser el poder detrás del trono, ¿no? No, claro, y es parte de lo que hablábamos antes de la matriz. O sea, cualquiera que opine diferente es un enemigo. Entonces, Patricia Bullrich denunció a la jueza incluso por cómplice de sedición, lo cual no tiene... Asidero, pero y bueno. casi todas las denuncias que hace caen en saco roto, pero yo, aprovechando lo que preguntás, quiero dejar en claro algo. A la jueza se la acusa de garantista, y ser garantista, que es sencillamente dar garantías constitucionales, no es una opción de los jueces. No Claro. es que puedo o no puedo ser garantista. Está en el libro ese que consultan. Está en la Constitución, ni siquiera estamos hablando ya de las leyes del Código Penal. Está en la Constitución el principio de inocencia, de que nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario. El principio de que hay que juzgar a una persona, no puede ser condenada sin juicio previo. Y la prisión preventiva es excepcional, más allá de que lamentablemente se generaliza en muchos casos. La prisión preventiva, justamente como existe la presunción de inocencia, se supone que uno tiene que esperar el juicio hasta que sea condenado y ahí recién Claro. en libertad. Las únicas dos excepciones son si puede entorpecer la investigación, que eso generalmente es gente con determinado poder, que no son los manifestantes del otro día, Y que nunca están detenidos antes de y que nunca de están tiempo, detenidos, y si hay peligro de fuga. Pero si no, no es una No es elección de los automático. jueces ser garantistas o no ser garantistas. Las detenciones del otro día, y la jueza lo dice claramente, no hay una sola prueba de que, más allá del acta policial, de que estas personas hayan cometido algún ilícito. Incluso lo que se ve en los videos, que son de público conocimiento, es la policía, como siempre, cazando al voleo. Y este gobierno es algo bastante paradójico, que asumió denunciándonos a las organizaciones de que intimidábamos a la gente para que vaya a las marchas, A todas. a todas, y lo que está haciendo este gobierno es intimidar para que no vayan a las marchas, porque lo que decíamos hoy de los mensajes, pero además todos ven cómo se reprime por nada, se lleva detenido por nada, se inician causas por sedición, que es un delito grave, por nada, y todos tenemos amigos y familiares que han dejado de ir a las marchas por temor. Nosotros seguimos yendo, pero no estamos exentos del temor. No sé si te pasa, pero familia, amigos que ante una movida como la de hoy ya llaman y dicen, che, cuídate, che, ¿dónde está? Bueno, fíjate, pegame un tubazo cuando termina. Claro, pero por eso digo, y esto tiene que ver también con justamente no querer que se vea el descontento que está además desbordando la convocatoria que pueden hacer las organizaciones sociales. Por eso la semana pasada se convocaron diferentes hinchas, diferentes clubes, pero digo, desborda lo que pueda convocar la militancia. Y me parece que en eso también la prohibición de drones tiene dos sentidos. Uno es, obviamente, que no se pueda recolectar prueba como se vio lo de Grillo, pero la otra es no mostrar la masividad de las movilizaciones. Y en eso también va el vallado tan grande que recién lo veíamos y lo comentaba fuera de micrófono. La imagen que se ve, por lo menos en C5N, de una plaza de los congresos, sin gente, sin tránsito, totalmente limpia, parece que la hubieran encerado anoche, también es algo que viene a garantizar esta represión y este vallado. Sí, además eso, la construcción de que el que se moviliza es un enemigo. El que es opositor, el que no esté de acuerdo con las ideas del gobierno, es un enemigo. Entonces vos tenés al presidente que incluso
Los buenos son los de azul. No solo eso, tuitea, zurdos de mierda, tiemblen, van a correr. ¿Desde cuándo no se puede tener ideas de izquierda o ideas contrarias al gobierno? Lo que pasa es que en su matriz de pensamiento, que es la de la ley bases, que es la de gobernar por decreto, que es la de someter al resto de los poderes, son fascistas, son totalitarios, son autoritarios, son pichones de nazis. No tienen otra calificación. Yo siempre tengo presente la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar porque me parece, aún después de tantos años, de una lucidez tremenda, una vigencia impresionante, pero yo siempre pienso, Rodolfo Walsh tenía desaparecido a muchos de sus compañeros, de sus amigos, a su propia hija había muerto. Hija, sí. Y Rodolfo Walsh, en la carta a la Junta, viene describiendo los crímenes de la dictadura hasta el punto 5. Y en el punto 5, quiero leer un pedacito porque tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy, no casualmente, no azarosamente. Y la hizo, quiero decir, a un año de la dictadura. Sí. La publicó, la dio a conocer, la repartió en distintos buzones de esta ciudad a un año totalmente, de la dictadura, es un análisis, iniciada la dictadura. Y es un análisis que si él no lo hubiera hecho, tal vez en este momento, que pasaron 40 años, nos costaría mucho hacerlo. Sí. Y él lo hizo a un año. O sea, por eso siempre digo la lucidez que tenía. Y en el medio de todo ese horror. O sea, yo me imagino, ¿no? Alguien que le desaparecen sus amigos, sus hijos, su familia. Hay que poder abstraerse de eso. Sí. Y decir, como decía, más allá, estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los mayores sufrimientos que han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones a los derechos humanos, las torturas y las desapariciones. No son las peores violaciones de los derechos humanos. Y dice, es en la política económica de este gobierno que debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año, hace un año que asumió el gobierno de Mira y también casualmente, han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuyendo su participación en el ingreso nacional al 30%, elevando de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta. Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año, el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de la ropa más de 50%, el de medicinas ha desaparecido. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos, mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la racionalización. El espectáculo de una bolsa de comercio, donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Hay que leer la carta completa, pero digo, sigue teniendo una vigencia impresionante. Es impresionante. Y me parece que en la matriz esta fascista del gobierno lo que hay que ver y buscar es que en realidad es la implementación de un plan económico que beneficia a unos pocos, que perjudica a la mayoría, y que como toda política de hambre, la única forma que tiene de cerrar temporalmente es con represión. Y digo temporalmente porque pensar que nuestro pueblo se va a quedar callado o inmóvil es desconocer la historia de nuestra clase. Nosotros tenemos un pueblo heroico, totalmente, que a pesar de las agachadas que estamos diciendo y las decepciones y las traiciones que han sufrido en su vida de los diferentes cosas en las que han creído, sigue movilizándose, sigue poniendo el cuerpo, sigue arriesgando su vida, su integridad física, su libertad para defender los derechos que considera justos. Por eso pueden reprimir, pueden meternos presos, pueden intentar asesinarnos como están haciendo, pero va a ser temporal y no van a poder detener nunca a un pueblo que no casualmente es el único pueblo en el mundo que logró hacer un juicio civil y poner en el banquillo de los acusados a los militares que constituyeron un genocidio. Somos el único pueblo que hizo eso, somos el único pueblo en el cual hasta los hijos de los genocidas han formado una organización para repudiar lo que hicieron sus padres. A sus padres. Ese es nuestro pueblo. Pensar que nos van a callar con palos y gases es desconocernos. Nos van a herir, sí, nos van a lastimar, sí, nos van a dejar heridas irreparables, sin duda, pero no nos van a doblegar. ¿Qué pasa, Pablo, con esa otra parte de nuestro pueblo
que no solo vuelve a elegir conscientemente, porque hay mucha gente que quizás distraída o enojada o absorbida por el sistema lo ha votado. ¿Qué pasa con los otros, los que siempre votan una alternativa como la que hoy nos gobierna? Y también, dado que hoy tenemos redes y podemos conocer lo que opina muchísima gente, ¿qué pasa con esos que postean videos de la represión y dicen vamos Javo, ahí tienen zurdos de mierda, etcétera? Bueno, obviamente eso es una apreciación personal, ¿no? Pero tiene que ver con... la apreciación personal digo lo que voy a contestar, pero tiene que ver con lo que decía antes. Primero, yo creo que la mayoría de la población no es esa. Me parece que hay que analizar más lo que hablábamos antes de la decepción con la democracia y la decepción con otras experiencias políticas a las cuales han apostado y los han defraudado, porque no es que hay un electorado que cada 4 años cambia y lo traen los extraterrestres. Ganan y pierden con el mismo electorado porque se van decepcionando de unos o de otros. Y a mí me parece que es mucho como en el fútbol de que siempre, si el titular es un desastre, el que está en el banco no puede ser peor, aunque lo sea, pero digo que entre porque claro, no puede ser peor. por lo menos es otro. Claro. Pero yo nunca tengo la sensación, ni creo, en que el pueblo sea fascista o autoritario, sino esto que hablamos antes de las decepciones, y por otro lado sí hay un sector de la sociedad obviamente reaccionario, hay un sector con poder que prefieren hacerse los distraídos. A nosotros siempre, vos como mi generación también, a mí me costaba hacerme la idea de cómo se podía decir esto de cuando termina la dictadura, ¿no? De, yo no sabía, pero no pensé que era tanto. Digo, claro, ese hacerse el distraído es cómodo también, porque hoy hay, vamos a hablar, periodistas o políticos que se hacen los distraídos y que mañana cuando pasen cosas más graves, que ojalá no sucedan, pero digo, la semana pasada podríamos haber tenido un muerto, y si lo hemos tenido, y después se termina, como se sabe, descubriendo que fue una represión intencional, se hacen los distraídos y dicen, yo no sabía. Pero me parece que hay que caerle más la responsabilidad a esto de los medios de comunicación, los comunicadores sociales, ciertas responsabilidades políticas importantes, que a la gente en sí que sobrevive como puede en un país que tiene unos índices altísimos, lamentablemente hace muchos años, de pobreza y sobre todo de pobreza infantil. Y entonces, ¿qué perspectiva de futuro puede tener un país donde, depende de la estimación, pero entre 7 y 8 de cada 10 niños menores de 18 años son pobres? Eso también hay que pensar si es democracia o no es democracia, o qué tipo de democracia. Claro. Agudísimo el punto de vista, Pablo, y estaba tratando de pensar cómo puede continuar esta cuestión desde el punto de vista judicial. ¿Hay herramientas, por ejemplo, esta jueza? ¿Hay otros jueces y juezas en esa postura? ¿Tienen las herramientas como para decirle a una Patricia Bullrich, totalmente respaldada por este gobierno y por otros poderes también, señora, hasta acá, siéntese en la silla que le corresponde y no quiera abarcar todo el sillón? Las herramientas sobran. Está la Constitución Nacional para empezar. A esta jueza la acusan de kirchnerista. A Servini no se animaron a decirle eso, pero digo, Servini terminó llegando a la misma conclusión que llegó esta jueza con los detenidos de la marcha a la ley Bases, que también fueron acusados de sedición y atentado contra los poderes públicos, y terminó liberando a todos diciendo que no había pruebas. Pero algunos se comieron un mes y medio. Ni hablar, porque eso es lo que quieren dejar para meter miedo, de que vos hagas una marcha y puedes estar un mes preso en un penal. Pero lo que digo es, Servini ahora también es kirchnerista, que liberó a los detenidos. Las herramientas sobran, y no solo en el Poder Judicial, también lo que hablamos en el Poder Legislativo, porque no hay una interpelación a la ministra, no hay un juicio político a la ministra, y en eso también, lo que decía antes, hay que hacerse responsable, porque si los legisladores no interpelan a la ministra, no hacen juicio político, después cuando hay un muerto no se pueden hacer los distraídos. Las herramientas sobran, hay que tener la voluntad política, que eso sí escasea, y mucho. En el derecho, al final, yo creo que todas estas causas se terminan cayendo. Lo que pasa es que en el medio pueden pasar estas cosas,
de que alguien esté un mes preso injustamente, o aunque no esté preso, tener una causa abierta por sedición no es una cosa graciosa, no es una cosa que uno pueda estar desarrollando la vida normalmente mientras le pesa eso. Y además han establecido la figura de la reiterancia también, que también, a mi modo de ver, viola la garantía de que nadie es culpable hasta que se demuestre, porque la reiterancia es que si yo tengo un juicio abierto, aún si no estoy condenado, y me inician otro, entonces me pueden aplicar la prisión preventiva. Claro. Con lo cual, si voy a una marcha y me aplican resistencia a la autoridad, no se comprueba ese delito, pero lo tengo abierto. Marche preso. Y marcho de vuelta y tengo otra vez resistencia a la autoridad y entonces me niegan la excarcelación. Aparte con la facilidad que te pueden calzar esa cucarda. Un policía que diga, venga para acá, y vos le decís, ¿por qué? Resistencia a la autoridad. Y de paso un par de palazos, ¿no? Es que eso es lo que pasa, eso decía, o sea, los 117 detenidos del miércoles pasado fueron por resistencia a la autoridad, todos. Claro. Ahora, todos vimos videos de gente parada en una esquina y que viene un policía por atrás y lo agarra. Claro. ¿Qué resistencia la autoridad está poniendo? Dos pibes de 12 años también. Entre chicos esos. de 12 y 14 años. Y esas cosas no son, eso es lo que digo, no son errores. No es que no se dieron cuenta que eran chicos de 12 y 14. Quieren dejar un mensaje claro de que la gente los días de la marcha tenga pánico. No quiera moverse de la casa, no quiera salir a la calle. Lo pueden lograr parcialmente, lo pueden lograr con una determinada cantidad de población y por una determinada cantidad de tiempo. No lo van a lograr. Pablo Kleiman, muchas gracias por este rato aquí en viva presencia en Estación Central. No, gracias a ustedes por la invitación siempre. Un abrazo.